Buenos días, el día de hoy estaremos sustentando bajo el tema la biopolítica. Mi nombre es Bercy Julio y mi grupo está conformado por Edilia Fernández, Ever Montalvo y Glenis Muñoz. Cabe resaltar que el término biopolítica en los últimos tiempos y en los últimos años e incluso en la actualidad es un término que se menciona bastante debido a la relación que tiene la palabra bio con la palabra política. Normalmente cuando escuchamos hablar de política sabemos que nos estamos refiriendo al arte de servir, pero es muy diferente al complementar con la palabra vida, lo cual le da un sentido completamente diferente. Desde ese punto podemos determinar, como decía Michel Foucault, quien da origen a este término de biopolítica, que es un concepto que se refiere a la interjección entre la política y la vida misma del ser humano, es decir, es una combinación entre la biología y la política, lo cual nos indica de que no estamos hablando solamente de un poder autoritario que ejerce poder y control sobre una soberanía, sobre un territorio, sobre un país, sino que también se tiene en cuenta la vida y la importancia de las personas al momento de ejecutar la política. Cabe resaltar que este término tiene sus inicios en el siglo XX, pero a finales de su significado obtuvo la dirección que tiene en la actualidad gracias a la interpretación de Michel Foucault. Sin embargo, el término de biopolítica es ambiguo y tiene varias definiciones, las cuales dependen de la interpretación personal que tenga cada persona acerca de la política y de la vida. Con base en esto, el concepto se ve influenciado por la visión particular de cada persona acerca de qué es la vida, qué es la política y la relación entre ambos términos. Cabe resaltar de que muchas veces cuando se habla de política nos estamos refiriendo solamente bajo el concepto de algunas personas a poder tener la capacidad y poder tener el control sobre cierto lugar, sobre cierto país, sobre cierto territorio, pero muchas veces se omite la importancia que tiene la política aplicada para el bienestar y para el mejoramiento de la vida de esas personas, las cuales están necesitando un mejor desarrollo, un mejor aprovechamiento de los recursos y la implementación de mejores estrategias para que puedan tener mejores condiciones de vida. Cabe resaltar que en este momento, sobre todo en nuestro país, se habla mucho de biopolítica, sobre todo por la persona que en este momento se encuentra a cargo de este país. De hecho, ha sido su filosofía desde que inició su campaña y bueno, hasta el momento hemos podido ver la interacción que ha tenido con la comunidad y la importancia que le ha dado a este término en su gobierno. Cabe resaltar que la biopolítica no es un término que se menciona desde ahora, incluso desde el siglo XVII, Michel Foucault definió o redefinió el término de biopolítica, teniendo en cuenta que en ese momento las autoridades de los distintos países actuaban abiertamente para reprimir, tomar territorio y destruir la vida humana. Es decir, las personas no tenían garantías, solamente se hablaba de un gobierno autoritario que no velaba por los intereses, por los derechos y por lo que las personas tenían y podían tener derechos, sino que la expropiación, el maltrato, era una de las cosas que más se daban en ese momento. A su vez, en este siglo, la violencia vio su contraparte en una nueva forma de poder que surgió, cuyo objetivo era mejorar, desarrollar y garantizar la vida humana. Ambos tipos de gobierno estaban influenciados por siglos de cambios culturales en la humanidad, pero Michel Foucault vio este siglo como el inicio de un desarrollo de la autoridad. Cabe resaltar que años más adelante, en la década de 1970, este filósofo francés analizó cómo se habían transformado las formas de gestionar las vidas individual y social en Occidente, con lo cual desarrolló tres conceptos que han sido especialmente populares e influyentes en las ciencias sociales durante las últimas décadas. El principal de ellos es la biopolítica, teniendo en cuenta que en términos generales la biopolítica se define como el conjunto de cálculos y tácticas que intervienen sobre una población mediante la gestión de la vida. Cabe resaltar también que es un concepto que ha aportado una forma de comprender cómo se ha generado la organización y el gobierno de nuestras sociedades para promover unos modos de vida y no otros, especialmente desde el fin del régimen de la soberanía. Cabe resaltar también de que Michel Foucault fue un hombre el cual le dio varios puntos de vista al término biopolítico y uno de los más
que más resalta dentro de la definición o dentro de su teoría es la gestión y el poder sobre la vida, teniendo en cuenta que él explica que durante la Edad Media y hace aproximadamente a inicios del siglo XVIII, la gestión de las sociedades estaba dominada por el paradigma de la soberanía. En este paradigma, el arte de gobernar estaba centrado solamente en la figura del soberano y su autoridad, es decir, se ejercía no había ningún control, no había ningún ente que pudiera controlar, que pudiera velar por los derechos, que pudiera velar por los intereses de las personas, sino que en ese momento lo único importante eran los intereses que tenían las autoridades y que lo que pudieran tener las personas, si ellos lo querían, pues lo podían tener y los demás no podían hacer nada porque sencillamente eran ellos quienes estaban a cargo del poder, quienes podían dirigir y determinar de acuerdo a lo que ellos quisieran o pudieran hacer. De ahí es que Foucault determina el régimen del poder de la soberanía, teniendo en cuenta que mediante la siguiente fórmula que él denomina hacer morir, dejar vivir, se da a partir del siglo XVIII con la entrada de las tecnologías liberales de gobierno, entre otras cosas cuando la vida dejó de estar sometida a las decisiones de la figura del soberano para incorporarse en el centro de la gestión de una nueva política de autoridad. El Estado en esta nueva gestión conoce la intención de no sustraer la vida, sino producirla, regularla y hacerla eficiente. Así, el poder de las tecnologías liberales de gobierno, nos dice Foucault, ocurre mediante la operación inversa a la del régimen de la soberanía, hacer vivir, dejar morir, cuestión que se manifiesta a través de la gestión de vida como una forma de gobernar y de organizar a las poblaciones. Foucault llamó a esto el biopoder, incluso bautizó a esa época como la era del biopoder. Fue entonces cuando el filósofo dejó de oponer soberanía a biopolítica y traslada sus estudios hacia la conversión de la soberanía al gobierno. Aquí pone especial atención a cómo es que ocurre ese gobierno y qué lugar ocupa la vida en él. Por ejemplo, mediante el análisis de las normas sobre la salud, la higiene, la natalidad o la raza. Cabe resaltar que dentro de toda esta terminología de biopolítica vamos a encontrar cómo a través de los tiempos esta ha sido aplicada y cómo a través de los conceptos, de las definiciones y de las teorías que se han plasmado acerca de la importancia que esta tiene, al pasar los años se han podido cambiar las ideologías de gobierno y pensar no solamente en llegar al poder para tener, para adquirir, sino también para velar por los intereses y para poder establecer políticas que beneficien directamente a aquellas personas las cuales permiten que los gobernantes lleguen al poder y que tengan mejores facilidades de vida, mejor calidad de vida y que se pueda trabajar en pro de estas, no buscando únicamente un beneficio propio que pueda generar intereses propios, sino un interés colectivo para el beneficio de ese país o territorio en el cual se está implementando la biopolítica. Buenas, mi nombre es Glenis Muñoz Oviedo. Les hablaré sobre las características de la biopolítica. Si bien el término fue acuñado por primera vez en 1905 por el autor Johann Rudolf Kelly, fue la teoría de Michel Foucault la que dio pie al amplio uso de este término en la actualidad. Foucault relaciona este concepto con el biopoder, el cual hace énfasis a la combinación de la vida con el poder humano. Sin embargo, existen dos maneras principales de utilizar el concepto de biopolítica. La idea principal es la de Foucault, quien asegura que la vida no puede ser vista más allá de la estructura política. El proceso político influye directamente en el desarrollo de la vida humana. La vida debe ser comprendida como una combinación de estrategias y tecnologías políticas. El otro concepto, el cual era más influyente hasta el desarrollo de la teoría de Foucault, es el postestructuralista. Esta idea fue desarrollada a mediados de los años 70 por una serie de investigadores que se apegaban a esta teoría filosófica. La teoría postnaturalista tiene un enfoque más directo que la de Foucault y es más sencilla de entender. Se busca estudiar la biología y los orígenes de la vida para, a partir de este concepto, definir qué es la política y desarrollo. Otra característica de la biopolítica es la relación con el biopoder. El biopoder es otro término acuñado por Foucault, quien lo usa para definir la amplitud estructural de la biopolítica. El biopoder es una forma de poder productivo que afecta tanto a individuos como a un colectivo social.
Este término no se refiere a cómo se ejerce la autoridad política en el ámbito biológico, sino más bien en las características que definen a un grupo o a un individuo, las cuales sí influyen en el desarrollo del manejo político de una nación. Es decir, el biopoder engloba los atributos individuales y grupales de las personas que conforman una sociedad, las cuales están estrechamente ligados al desarrollo biológico de los seres humanos. Estos atributos engloban principalmente los fenómenos poblaciones, como la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad. La biopolítica depende de este término para existir. El biopoder básicamente da una coherencia necesaria a la teoría biopolítica, lo que permite entender el concepto de la misma manera en que lo hizo Foucault. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Eber Montalvo y continuando con el tema de la biopolítica, pues me gustaría enfatizar mucho en la influencia de la biopolítica, debido a que es un concepto introducido que busca describir las transformaciones de las formas de gobierno modernas, caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnología, de prácticas y estrategias políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida. El estudio de la biopolítica en un país se ve influenciado por el régimen encargado de ejercer autoridad en la nación. En este caso es el gobierno el que como autoridad suprema ejerce una técnica social bajo la cual deben sujetarse cada uno de los habitantes de esta población. ¿Qué quiere decir esto? Que los conceptos de biopolítica deben relacionarse con los regímenes particulares de cada nación para entender de esta forma cuál es el funcionamiento y la influencia en el desarrollo de la población. Bajo esta serie de conceptos no se limita a la época moderna. De hecho, sirve para estudiar a cabalidad el desarrollo de gobierno monárquico en la antigüedad. Si bien el concepto toma relevancia en el siglo XX, los regímenes de la antigüedad tenían una influencia mucho más importante en el desarrollo de la vida de un país. Esto se debía a la falta de derechos humanos y al libertinaje político de asesinar enemigos a diestra y a siniestra. Aún así, la introducción del cuerpo era actual y sirve para estudiar a profundidad el desarrollo de ciertas leyes que influyen en las decisiones de la vida de las personas y por lo tanto afectan los fenómenos poblacionales de un país. Como ejemplo tenemos las leyes utilizadas para controlar la tasa de natalidad en un mercado, por ejemplo, biopolítica en la actualidad. Hola, mi nombre es Edilia. A continuación unos ejemplos de biopolítica. Dentro de los ejemplos, el que más ruido ha causado en la historia reciente de la humanidad es el control de nacimiento en China. El gobierno chino, para controlar la alta tasa de nacimientos que ocurrirían en el país, los cuales dieron cavidad a un exceso de población significativo, dictó una ley para que los padres solo pudieran tener un hijo. Esta ley china cambió su estructura en el año 2012. Pero la tasa de natalidad disminuyó de manera significativa. Otro ejemplo de la biopolítica que afecta a todos los países del planeta es la presencia de leyes migratorias. Los controles fronterizos evitan una migración masiva de población entre países. Esto da un orden a las sociedades de cada nación en momentos de crisis. En la antigüedad, estos movimientos hubiesen sido un éxodo masivo. Otro de los ejemplos también es la gobernabilidad. En la época medieval, los eventos biopolíticos eran mucho más influyentes, pero no existía el escrutinio moderno que se tiene en los gobiernos de la actualidad. Los exterminios y conquista de países vecinos son ejemplos claros de la biopolítica ahorita en la antigüedad y lo que se está viendo ahorita en la realidad. Otro ejemplo también que encontramos es la tasa de mortalidad. La biopolítica antigua también se ve reflejada en los severos castigos que recibían los criminales y la falta de organización moderna de la población, lo que daba pie a tasas de mortalidad altas. Y por último encontramos también uno de los ejemplos, lo que se vivió en pandemia con lo del coronavirus. La pandemia del coronavirus que surgió a final del año 2019 ha supuesto que los países
ha supuesto que los países tomen decisiones políticas relacionadas con la biología, como la obligación de vacunarse, también con la imposición de pruebas para poder viajar, pasaportes sanitarios, etc. Entonces son ejemplos que vemos en la realidad de biopolítica.